En esta tarde voy a compartirles a ustedes sobre un buen gobernante. Un buen gobernante en Romanos capítulo 13. Si nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo más parecido a un buen gobernante o qué es lo menos parecido a un buen gobernante? ¿Dónde consultamos? Quiero decirles que yo a los jóvenes, cuando les capacito en todos estos temas, les digo siempre, primero consultemos a Dios y su palabra, y luego, o segundo, tomamos decisiones. Todo lo podemos hallar en la palabra de Dios. Todo lo vamos a consultar primero en la Biblia. Y de esta manera, con la Biblia en mano, yo le trato de sustentar a los jóvenes, en este caso, de lo que estamos planteando, cómo juzgar a un gobernante a la luz de la Biblia. Y es lo que quiero hacer con ustedes en esta tarde. Si usted tiene un gobernante, si tiene un candidato, así como lo voy a hacer yo, usted también puede hacer el ejercicio. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a mostrar en la Biblia dónde se encuentra. Y si usted tiene el suyo, entonces usted puede hacer lo mismo. Usted me lo muestra en la Biblia y me dice, aquí está. Ahí es donde tiene que terminar toda la discusión. Ahí comienza y ahí termina, en la palabra de Dios. Para no apasionarnos más de lo debido. Porque para nosotros la palabra de Dios es fundamento, pero para nosotros también la palabra de Dios es última autoridad. Nadie habla por encima de Dios y de su palabra. ¿Y qué nos dice Romanos 13 sobre un buen gobernante? Les voy a adelantar 5 puntos que están en los primeros 6 versículos de Romanos 13. Un buen gobernante infunde terror al malvado. Un buen gobernante usa correctamente la espada. Entiéndase en tiempos modernos, las fuerzas armadas, la fuerza letal, la pena capital. Tercero, un buen gobernante protege al bueno, al ciudadano de bien que se ciñe a las normas de convivencia de un gobierno. Les dije, son 5 puntos de un buen gobernante en los primeros 6 versículos de Romanos 13. Lo cuarto es que un buen gobernante no me lleva a traicionar mi conciencia. Estoy hablando de mis valores y mis principios como cristiano. El último punto, el quinto que vamos a sacar de esta lectura que en unos minuticos haremos. Un buen gobernante administra bien los impuestos y lleva, porque así lo dice Romanos, al amor fraternal, no a la guerra civil, por ejemplo. Entonces, un gobernante que se acerca al ideal de Romanos 13 cuenta con mi apoyo, y uno que se distancia de él no lo tiene. La palabra de Dios, por ahí empieza toda discusión y ahí termina toda discusión. ¿Quieres saber las características de un buen gobernante al que yo apoyo? Miremos Romanos 13. Entre más cerca esté, porque es que el único gobernante perfecto y por excelencia será Dios Padre, ¿cierto? Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. De resto, por eso digo, el que más se acerque, cuenta con mi apoyo. Y el que más se distancia, cuenta con todo mi rechazo. Leamos ahora sí Romanos 13, y si me permiten, ¿alguien tiene por ahí la nueva traducción viviente? Que me la haga llegar, porque también me interesa leerla. Les voy a leer de 2 versiones, son 6 versiculitos cortos. Primero leamos la Reina Valera. Dice así Romanos 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, es decir, las autoridades, los gobernantes, no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo.
¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. El gobernante es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. No en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, de la moral. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y luego habla entonces de lo que fomenta el buen gobernante en un buen gobierno, que es el amor fraternal. Tenemos por ahí la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién me iba a ayudar con eso? Que me la acerque rápidamente. ¿Usted la tiene ahí? Eso, muchas gracias. Dice la Nueva Traducción Viviente. Permítanme, les vuelvo a leer de Romanos capítulo 13, en esta discusión de un buen gobernante. Dice así: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Y luego entonces habla de no le deban nada a nadie, sino el amor fraternal. De eso se trata entonces nuestra discusión. Un buen gobernante. ¿Qué dicen los primeros dos versículos? En los primeros dos versículos de Romanos 13 tenemos el deber de todo cristiano. ¿Cuál es el deber de todo cristiano? Sométase a las autoridades superiores. Eso es lo que nos dice la Biblia, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Ese es el ideal, esa es la instrucción para todos nosotros los cristianos. Someterse a la autoridad civil, religiosa, laboral, es lo que hace un buen cristiano, un buen ciudadano, un buen trabajador, porque así lo dice Romanos 13, toda autoridad está bajo la autoridad de Dios. Y entiéndase así, literalmente no hay autoridad superior a Él, porque Dios es fuente de autoridad y modelo de perfecta autoridad. De ahí a que cómo se ejerce bien la autoridad humana. ¿A quién hay que mirar? A Dios. Hay que seguir su ejemplo. Y cuando la autoridad se ejerce correctamente, tiene completo y total respaldo de Dios. Y ojo a lo que voy a decir, no me vayan a malinterpretar. Si la autoridad no se ejerce correctamente, no tiene el respaldo de Dios, pero sigue bajo la autoridad soberana de Dios. Porque Dios no va a respaldar autoridades que vayan en contra de su voluntad. ¿Pero por qué siguen ahí? Por la voluntad permisiva de Dios. Están ahí porque Dios las puso ahí. Es que Dios no es fuente de mal, ni causante de mal, ni va a respaldar al maligno, pero se lo va a aguantar y lo puede usar para sus propósitos divinos. Ya les voy a dar algunos ejemplos.
Hablemos y recordemos cuál es el ideal que nos presenta Romanos 13, primeros 2 versículos. Sométanse a toda autoridad. El cristiano tiene el deber de obedecer. ¿A quién? A su papá, a su jefe, a su gobernante, a su líder. Esa es la instrucción que deja bien clara Romanos 13, los primeros 2 versículos. Pero, ¿qué hacer cuando el gobernante va en contra, por ejemplo, de la vida inocente? Y la Biblia nos muestra esos casos, la Biblia nos da esas excepciones. ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es el ideal? Sométase. Pero si va en contra de la vida inocente, les voy a mostrar 3 casos, ejemplos de malos gobernantes y las personas que desobedecieron sus órdenes, las órdenes de los malos gobernantes, porque las órdenes de estos gobernantes iban en contra de sus principios y sus valores. ¿Cuáles eran ellos o cuáles son esos principios y valores? ¿Dónde están? Aquí, en la palabra de Dios. ¿Cuándo se puede desobedecer a un gobernante o autoridad? Primer ejemplo, por ahí ya lo nombraron, Faraón de Egipto. ¿Cuál fue la orden del faraón de Egipto? Maten a todo bebé que sale del vientre, todo bebé varón. Le dijo a las mujeres, a las parteras de Israel, y luego les dijo, y si no lo alcanzan a acabar cuando sale del vientre, échenlo al río, para que el río se ocupe de ellos, échenlo al Nilo. La orden del faraón, ¿cuál era? Matar a los bebés, a los varones hebreos recién nacidos. Otro ejemplo de malos gobernantes, el rey de Jericó. En la conquista, Israel mandó espías para espiar la tierra, y su primera nación para observar se llamaba, o la primera ciudad se llamaba Jericó. Y allá el rey se enteró que llegaron espías, los manda a buscar, y los espías se esconden. ¿Los esconde quién? Nos dice la historia Rahab, otra mujer, la ramera. Bueno, eso dice la Biblia, por supuesto. Ella escondió a los espías hebreos y no reveló su ubicación al rey. Bueno, no lo mencioné, las parteras de la primera ilustración no le hicieron caso tampoco al faraón. Ellos cuidaron la vida de los bebés. Entonces ya les di 2 excepciones, les dije, hay 3 casos. ¿Qué hacer cuando el gobernante va en contra de la vida inocente? ¿Qué hacer cuando el gobernante me ordena a hacer algo en contra de mi moral, de mi conciencia, de mis principios? El tercer caso, Herodes. Herodes habló con los magos del oriente y le preguntó a ellos si sabían dónde estaba el rey de los judíos. El plan macabro de Herodes, ¿cuál era? Acabar con el rey de los judíos, entiéndase, Jesús. Pero los magos del oriente, adelantándome, los magos del oriente no le hicieron caso a Herodes. Ellos ignoraron lo que Herodes quería hacer y simplemente se fueron a ver a Jesús y regresaron por otro lado. Todos estos gobernantes, faraón de Egipto, el rey de Jericó y Herodes, ¿están bajo la autoridad de Dios? Sí. ¿Puestos ahí por Dios? De manera permisiva. No porque fuera el ideal de un gobernante, porque no se parece a lo que está revelado en la Biblia, pero sí sirve para los propósitos de Dios, porque no hay nadie por encima de Dios. Y uno de estos propósitos, porque lo estamos usando hoy, uno de estos propósitos es enseñarnos a distinguir entre el bien y el mal, y de cómo actuar, qué hacer frente al maligno. El ideal, ya lo dijimos en los primeros 2 versículos,
de Romanos 13, ¿cuál es? Sométase a toda autoridad. Ahora, ¿cuáles son los deberes de un buen gobernante? Nos hemos estado haciendo esa pregunta. ¿Cómo saber si un gobernante es bueno o es malo? Bueno, ya les he dicho varias veces, si se parece y entre más se parezca ¿a qué? A Romanos 13. Ese es el que cuenta con mi respaldo. Malo, si no se parece en nada a Romanos 13. A ese yo lo rechazo y le puedo desobedecer. Romanos 13, lo que acabamos de leer, la palabra de Dios, es mi vara de medir, es mi punto de referencia. La Biblia, lo que Dios revela, nos da herramientas para distinguir y discernir entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, entre el justo y el malvado. ¿Cuáles son otra vez? Los deberes de un buen gobernante. En estos versículos que acabo de leerles de Romanos, encontramos 5 puntos. ¿Se acuerdan de los 5 puntos? Y ahora vamos a repasar los primeros 4. Primero, infunde terror al malvado. Segundo, castiga al malvado. Tercero, protege al bueno. Nos dice Romanos, la persona de bien no se siente amenazada. Estos primeros 3 puntos los acabamos de leer en Romanos 13, versos del 3 al 4. Infunde terror al malvado. Quiero leerles algunas expresiones y ustedes van a tratar de adivinar. Vamos a ver cómo estamos de conocimiento, trivia bíblica. Adivine quién lo dijo en la Biblia. ¿Listos? Primera expresión. Puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Uy, ¿quién habla así tan fuerte? ¿Eso infunde terror o no? ¿Eso es una amenaza o no? Lo que pasa es que de pronto estamos viviendo en momentos donde uno no puede hablar fuerte, donde uno no puede ser firme, donde uno tiene que ser políticamente correcto para cuidarle los sentimientos a todo el mundo. Hoy en día, curiosamente, en el ambiente político y social en el que estamos viviendo, hasta la camiseta de un equipo de fútbol genera trauma. Pero mire cómo habla la Biblia. Primer caso, se los leí. Claro que sí, es Dios, es Jehová quien usa un tono fuerte de instrucción, de mandamiento, de advertencia. Y si a mí me lo dan, yo lo tomo también, no solo como una advertencia, sino como una amenaza. Y quiero decirles que Dios cumplió su advertencia. Porque una vez pecaron Adán y Eva, los expulsa del Edén y les acorta la vida. Segunda expresión. ¿Quién lo dijo en la Biblia? Hoy mismo Dios me ayudará a vencerte y te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo alimentaré a los buitres y a las bestias salvajes con los cadáveres de los soldados filisteos y todo el mundo sabrá lo grande que es el Dios de Israel. ¿Quién lo dijo? El héroe de todos. Y los niños crecen con las historias. En mi generación, uno contaba la historia y llegaba al punto donde le contaban a uno, y David le cortó la cabeza al gigante Goliat. Y todos nosotros en el mic, ¡ah! Diga eso hoy en día. No se le puede hablar así a los niños. Imagínense, ya uno entonces, ¿qué porciones de la Biblia va a poder leer? Claro, de acuerdo a la edad, pero digo, ¿cómo suavizar la cosa? ¿Quién habló? Ustedes lo dijeron, David, el joven David.
Y él hizo lo que nadie había hecho hasta ese momento. Se enfrentó con fe y con valentía al maligno, hasta derrotarlo. Y cuando digo derrotarlo, me refiero literalmente a decapitarlo. Y luego agarró la cabeza del filisteo y vea. Un buen gobernante, ¿qué hace? Infunde terror al malvado. Un buen gobernante castiga al malvado. ¿Sabe hablar bien? Claro que sí. Pero cuando hay que hablar duro, lo hace. Última frase, ¿quién lo dijo? Vamos a ver si se la pillan esta. Esta es una que me encanta. Apártate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A su discípulo Pedro, a su discípulo de los 3 más amados, al duro de los 12, al líder de los... ¿Te imagina que yo le diga... A ver, ¿a quién veo por allá atrás? Brian, que está en la consola. Que estemos en pastoral y Brian me saque la piedra y yo, Brian, apártate de mí, Satanás. Y yo tengo la razón, porque Cristo aquí tiene la razón y Cristo no miente. Entonces digamos que yo tengo la razón, no soy Cristo obviamente. ¿Qué pasa con Brian? Barato no vuelve a tener pastoral conmigo, inmediatamente se va para... Y dice, es que el líder... Mire que ya nos acostumbramos a que todo nos tiene que sonar como bonito, cómodo, agradable. Y lo que nos incomoda, nos desagrada, decimos nosotros, cuando empezamos a pisar callos, ¿qué hacemos? No, es que ¿por qué el tono así? ¿Por qué tiene que hablar duro? Porque les estoy leyendo la Biblia. Y es que la Biblia habla así. Gracias, Señor. Cuando habla con amor, lo hace. Y cuando tiene que infundir terror, lo hace. Porque eso caracteriza a un buen gobernante. Un buen gobernante sabe cómo hablarle al maligno. Un buen gobernante reconoce el mal y sabe cómo castigarlo. Eran 5 punticos, ¿no? ¿Se acuerdan? Primer punto, infunde terror al malvado. Segunda característica del buen gobernante, castiga al malvado. Tercera característica, protege a la persona de bien. La cuarta característica, y nos dice también Romanos, antes de volver al punto cuarto, pero nos dice Romanos, y si usted está haciendo lo bueno, ¿por qué le tiene que tener miedo al gobernante? El gobernante no está para infundirme a mí, ciudadano de bien, temor. ¿Debe infundirle a quién? Temor al maligno. Ahora, si yo soy un ciudadano de bien y le tengo miedo a mi gobernante y estoy haciendo las cosas bien, ahí ya tenemos entonces un problema, no acá, sino ¿dónde? Allá. Y vamos entonces al cuarto punto. Un buen gobernante no me lleva a traicionar mi conciencia. Un buen gobernante no me lleva a ir en contra de mis principios y valores cristianos. La lectura nos dice que nos sujetamos al gobernante ya lo hemos mencionado bastante, por temor al castigo, pero si hago lo bueno no debo temer. Y segundo, ya voy en mi repaso por allá en el versículo 5, por causa de la conciencia, por causa de la moral. Ampliemos un poquito más ese punto. ¿Cómo es la moral de un gobernante ideal? ¿Cómo es la moral de un gobernante ideal? Entre más parecidos a los principios y valores cristianos, mejor. Entre más se parezca a nuestra fe,
mejor. Ay, pero Juan Pablo tan engreído cree que la fe cristiana es lo más importante, cree que es la única religión que tiene la verdad. Claro que sí lo creo. ¿Y sabe por qué lo creo? Porque el mismo Señor Jesús que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una fuente de vida. Todas las demás religiones y cualquier otra filosofía, cualquier otra religión no está a la par con la fe cristiana. Así lo dice la Biblia. Sonaré engreído, moriré engreído. Pero así me enseñó a hablar mi Señor. No con altivez, obviamente, sino con la verdad. Si pasamos al faraón de Egipto, por esto de un buen gobernante no me lleva a traicionar mi conciencia, podemos decir que la moral del faraón de Egipto, ¿cuál era? El faraón de Egipto tenía una agenda de muerte. El faraón de Egipto era antisemita. El faraón de Egipto era pro aborto. ¿Cuál era la moral de las parteras de Israel? Ellas eran pro vida. El faraón las obligó, les ordenó a traicionar su conciencia y las parteras no se lo permitieron. Segundo caso que mencionamos, el rey de Jericó. ¿Cuál era la moral del rey de Jericó? Acabar con los espías hebreos, detener la voluntad de Dios, no permitir que se realizaran los planes de Dios. ¿Cuáles eran los valores de Rahab? A pesar de su oficio, que era bien maluquito, ella llegó a tener temor de Dios. Y cuando recibió la orden de su rey, no dejó que su rey traicionara su conciencia y su temor de Dios. Tercer caso, el de Herodes. ¿Cuál era la moral de Herodes? Otro hombre con agenda de muerte. Otro hombre antisemita. Otro hombre que odiaba a Dios y todo lo que viniera de parte de Dios. Y le dio una orden a los magos del oriente, pero los magos del oriente no dejaron que Herodes los obligara a traicionar su conciencia. Entonces el gobernante de turno no me puede llevar a traicionar mi conciencia, a violar mis principios y valores cristianos. Y si me pide que haga algo en contra de mis valores y de mis principios, no lo voy a hacer. Tristemente, y oremos para que ese no sea nuestro caso. Tristemente hay personas cuya moral es moldeada y dirigida por el gobernante sin temor de Dios de turno. Lo último, les decía, hay 5 punticos del ideal de un buen gobernante. El último punto tiene que ver con la administración de los bienes y el amor fraternal. Un buen gobernante administra bien los impuestos. A eso me refiero con bienes. Porque aquí habla de los impuestos. Es deber de todo buen ciudadano pagar impuestos. Declarar renta. Ya casi nos toca declarar renta, ¿no? Aquí. Todos se incomodan. No me recuerde de eso, líder. Un buen gobernante usa bien los impuestos y no genera deudas fiscales. Organiza bien su gobierno para que haya paz y no guerra civil. Y en mi país, donde estamos actualmente, quiero decirles, tenemos la peor deuda fiscal de las últimas décadas. Colombia es en este momento el principal productor de cocaína del mundo.
Se estima que producimos aproximadamente el 80% de la cocaína mundial. Explíqueme cómo es esa buena administración de los impuestos. Actualmente en Colombia contamos con los índices de violencia más altos de los últimos años. Y aquí sí voy a pisar callos. El gobierno actual está llamando a las guerrillas urbanas, que lo vengo diciendo desde hace 4 años, la primera línea a las calles de Bogotá, de Cali y de Medellín, para que se manifiesten otra vez. Entonces yo no puedo apoyar a un gobernante que se enorgullece de ondear en sus convocatorias las banderas de grupos terroristas. No puedo apoyar a un gobernante que en sus convocatorias ondee las banderas del M-19, grupo guerrillero. No puedo apoyar a un gobernante que ondea en sus manifestaciones las banderas de guerra a muerte. Y créanme que ¿qué más quisiera yo? Solo tener que pagar impuestos y dedicarme a amar al prójimo. ¿Pero qué toca? Toca educar bien. Toca educar en lo que nos dice la Biblia, en los principios y en los valores de nuestra fe cristiana. Para que recordemos, aprendamos, tengamos herramientas para enseñar a diferenciar un buen gobernante de uno perverso y malvado. Hasta nuestros ancianos, y con esto termino, anhelan un buen gobernante. Puedo hablar de mi mamá con toda autoridad. 92 años tiene ella. Nació cuando la mujer no tenía el derecho al voto en Colombia. Y a partir del momento en que ella puede votar, ella participa en las elecciones cada vez que puede hacerlo. Y sí, doy fe que cada vez elige bien. Me enteré de otra anécdota en la primera vuelta, por allá en la ciudad de Medellín, en un puesto de votación, donde se ponían las mesas de votación en el primer piso y había mucha asistencia de adultos mayores para las elecciones. Hubo inundación, algo pasó, tocó trasladar las mesas del primer piso al piso 11, sin ascensor. Y aquí viene lo hermoso de esta anécdota, de esta historia, de este anciano de 90 años en primera vuelta. Llegó, se dio cuenta que las mesas estaban en el piso 11 y no en el piso primero, que era lo que él quería. ¿Y saben qué hizo el viejo? Subió los 11 pisos para votar. Y cuando le preguntan a él, ¿por qué lo haces?, él contestó: yo le entregué a mis hijos un buen país y ahora quiero entregarle a mis nietos un buen país. Y luego se despotricó a hablar de por qué el país estaba mal hoy en día. Y por eso él fue a votar. Y por eso subió 11 escalones. De ahí a que, a la hora de votar, espero que todos participen en segunda vuelta, este 21 de junio, hágase la pregunta: ¿mi candidato se acerca o se distancia del ideal de Romanos 13? Por favor, participe. Y cuando lo haga, claro, ya haga el ejercicio con tiempo. Pero pregúntese si su candidato se acerca al ideal de Romanos 13. Muy sencillo, porque la Biblia es lo primero que consultamos y es nuestra autoridad final. Yo no le voy a decir por quién votar, pero por el candidato que usted decida, que sea el que esté firme.
en los valores y principios cristianos, que más se acerque al ideal del buen gobernante de Romanos 13, un buen gobernante que infunde temor y castiga al malvado, que protege al bueno y no lo lleve a traicionar su conciencia. Pongámonos de pie para orar. Ahí donde está, le invito a que cierre sus ojos, incline su cabeza. Demos gracias a Dios por este día, por tenernos aquí reunidos, por permitirnos congregar. Hemos cantado, hemos alabado, hemos adorado a Dios. Gracias, Señor, por tener esta libertad. Lo hacemos aquí felices. Gracias, oh Dios, por los testimonios, por ver que tú eres el dador de la vida, por poder celebrar la vida, Señor. Porque esa es la agenda de un cristiano. Celebra la vida, promueve la vida. Dios bendiga a nuestro integrante más joven, al que presentamos hoy en esta iglesia. Gracias, Señor, por sus papás. Gracias por conocerlo a sus poco más de 2 meses de vida. Bendícelo y permite que ésta siga siendo una iglesia donde podamos ver cómo se edifican hogares, cómo siguen llegando los niños y cómo crecen aquí aprendiendo más de ti, fundamentados en la roca que es Jesucristo, donde se les enseñan los principios y valores que están en tu palabra. Gracias, Señor. También elevamos una oración, Señor, por nuestra amada nación, por nuestra amada Colombia. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de cada uno y nos permitas experimentar paz. Estamos en tiempos tensos, Señor. Por favor, oh Dios, bríndanos paz. Pon tu mano, Padre Santo, y detén al maligno. Y ayúdanos, Señor, a la hora de escoger un gobernante, a hacerlo bien. Pero no de acuerdo a mis criterios, sino hacerlo de acuerdo a tu palabra. Como nos indicas en Romanos 13, Señor. Ten misericordia de nuestro país, oh Dios. Ten misericordia de nosotros y danos sabiduría para discernir el bien del mal, para escoger bien. Y ahora levemos nuestras manos al cielo y digámosle: Papá Dios, extiendo a ti mis manos vacías y te pido, Señor, que tú las bendigas y que las llenes de tu buena provisión. En esa señal de humildad, extienda sus manos al cielo y reciba la bendición de Dios. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo recaiga sobre cada uno de nosotros en este hermoso día. Gracias, Señor. En tu precioso nombre te hemos orado. Amén. Bueno, un fuerte aplauso a Dios. Que el Señor me los bendiga y nos vemos la próxima semana.